Aquel martes de noviembre, Madrid amaneció cubierta por una niebla espesa que parecía presagiar lo que estaba por venir. Yo había pasado la mañana preparando una sorpresa para el aniversario de bodas que celebraríamos la semana siguiente. 5 años junto a Alejandro, construyendo lo que creía era una vida perfecta en nuestro apartamento del barrio Salamanca. Las fotografías sobre la repisa contaban nuestra historia. La boda en Toledo, las vacaciones en Cádiz, la Navidad con mis padres en Valencia. Todo parecía encajar como las piezas de un rompecabezas bien diseñado. El reloj marcaba las 7 cuando escuché la puerta. Alejandro llegó antes de lo habitual, con el rostro pálido y la mirada esquiva. No traía su maletín, ni la chaqueta que siempre colgaba en el perchero de la entrada. Supe inmediatamente que algo andaba mal. «Carmen, tenemos que hablar», dijo con una voz que apenas reconocí. Me senté en el sofá, sintiendo cómo el aire se volvía denso entre nosotros. Él permaneció de pie, como si estar sentado a mi lado fuera demasiado íntimo para lo que estaba a punto de confesar. «Estoy enamorado de otra persona». Las palabras cayeron como piedras en un estanque. «Es Lucía, tu prima. Mi prima Lucía. La misma que había vivido con nosotros durante 3 meses mientras buscaba trabajo en Madrid. La que nos acompañaba a cenar los domingos. La que me abrazaba y me decía que éramos más que primas, que éramos hermanas». «¿Desde cuándo?», logré preguntar, mientras mis manos se aferraban al cojín del sofá. Comenzó hace 2 meses, cuando ella ya se había mudado. Nos encontramos por casualidad en el Retiro. Yo estaba corriendo, ella pintando. Nos detuvimos a hablar y simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Como si el amor y la traición fueran accidentes, cosas que ocurren sin que nadie pueda evitarlo. Como si no hubiera decisiones conscientes detrás de cada mensaje, cada llamada, cada mentira. ¿Y qué hay de estos 5 años, Alejandro? ¿Qué hay de nuestros planes para tener hijos? ¿De la casa que queríamos comprar en la sierra? Él se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Lo siento, Carmen. Nunca quise hacerte daño, pero no puedo seguir fingiendo». La rabia subió por mi garganta. «¿Fingiendo? ¿Eso ha sido nuestro matrimonio para ti? ¿Una gran actuación?» «No me refiero a eso. Estos años contigo han sido reales, pero ahora siento algo diferente. Algo que no puedo ignorar». Me levanté, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darle esa satisfacción. «¿Ella lo sabe? ¿Sabe que estás aquí destruyendo nuestro matrimonio?» «Sí. Hemos hablado mucho sobre esto. Ninguno quería que las cosas fueran así». «Qué considerados», respondí con amargura. «¿Y dónde está ella ahora? ¿Esperándote en algún rincón mientras rompes el corazón de tu esposa?» «Está en su apartamento. Quería venir conmigo, pero le dije que esto era algo que debía hacer solo». «¿Y ahora qué, Alejandro? ¿Te vas con ella esta noche? ¿Así de simple?» Él bajó la mirada. «He reservado una habitación en un hotel. Vendré por mis cosas mañana, cuando estés trabajando. Te dejaré las llaves». Todo estaba sucediendo demasiado rápido. 5 años de matrimonio liquidados en una conversación de 20 minutos. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a encender sus luces. Madrid seguía su ritmo habitual, ajena a mi mundo que se desmoronaba piso por piso. «Mi familia te adoraba», murmuré. «Mi madre te tejió una bufanda para Navidad. Mi padre te prestó el dinero para tu negocio. ¿Cómo voy a explicarles esto?» «Lo siento», repitió, como un disco rayado. «Si quieres, puedo hablar con ellos». Me giré, incrédula. ¿De verdad crees que eso ayudaría? ¿Que mi familia quiere escuchar cómo te enamoraste de su sobrina mientras estabas casado conmigo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro recogió su teléfono de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento, como si quisiera decir algo más.
Pero finalmente salió sin mirar atrás. Esa noche la pasé sentada en el suelo del salón, rodeada de las fotografías que había descolgado de las paredes. Cada imagen se sentía como una mentira. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento que creí especial ahora estaba manchado con la duda. ¿Ya sentía algo por ella cuando nos fotografiamos en la boda de mi hermano? ¿Ya la miraba diferente durante las cenas familiares? Llamé a mi hermana Elena pasada la medianoche. Su voz adormilada se transformó rápidamente en indignación cuando le conté lo sucedido. «Voy para allá», dijo sin dudar. «No, no vengas. Necesito estar sola». «Carmen, nadie debería estar solo después de algo así». «Te lo ruego, Elena». «Mañana quizás, pero esta noche necesito procesar todo esto». Cuando colgué, me dirigí al armario y saqué una maleta. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero comencé a llenarla con ropa, documentos importantes, fotografías de mi niñez. No iba a estar aquí cuando Alejandro viniera a buscar sus cosas. No quería darle la satisfacción de verme destrozada. A las 3 de la madrugada, con la maleta hecha y el apartamento en silencio, me senté a escribir una carta para mis padres. No quería que se enteraran por terceros, y menos aún por Lucía. Les expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir, asegurándoles que estaría bien, aunque ahora mismo todo pareciera oscuro. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, ya había tomado una decisión. No me quedaría en Madrid, donde cada esquina me recordaría a ellos. Llamé a mi antigua compañera de universidad, Sofía, que vivía en Barcelona desde hacía años y siempre me había invitado a visitarla. «Por supuesto que puedes venir», dijo Sofía sin dudarlo. «Mi apartamento es pequeño, pero el sofá es cómodo y puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Antes de salir, dejé mi anillo de matrimonio sobre la mesa del comedor junto a una nota breve. «Sé feliz con ella. Yo intentaré serlo sin ti». No era una despedida amable, pero era la única que podía ofrecerle en ese momento. Barcelona me recibió con su brisa mediterránea, tan diferente del aire seco de Madrid. El apartamento de Sofía estaba en el barrio del Born, rodeado de callejuelas estrechas y edificios antiguos con balcones floridos. Desde la primera noche, las lágrimas no dejaron de brotar. Sofía me abrazaba en silencio, sin preguntas, sin consejos, simplemente estando allí. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», repitió mientras me preparaba un té de manzanilla en su pequeña cocina. «Yo también pasé por algo parecido hace 2 años. ¿Recuerdas?» Recordaba vagamente la historia de su ruptura con Miguel. Pero en aquel entonces yo estaba demasiado ocupada con mi vida perfecta como para prestar verdadera atención. Qué irónico resultaba todo ahora. Los primeros días fueron un borrón de llamadas telefónicas. Mi hermana Elena insistiendo en que debía denunciar a Alejandro por abandonar el hogar. Mi madre llorando, incapaz de creer que su sobrina hubiera traicionado así a la familia. Mi padre, siempre práctico, preguntando por los detalles legales, la hipoteca, las cuentas conjuntas. «Necesitas un abogado», insistió. «Esto no es solo un drama familiar, Carmen, es tu futuro económico». Tenía razón, por supuesto, pero la idea de sentarme frente a un desconocido para desmenuzar los restos de mi matrimonio me resultaba insoportable. Aún así, una semana después de mi llegada a Barcelona, concerté una cita con Ramón Vidal, un abogado especializado en divorcios que me recomendó un compañero de trabajo de Sofía. El despacho de Vidal era austero pero acogedor. Él mismo tenía un aire paternal que me hizo sentir inmediatamente en confianza. «Lo primero que debe entender, señora Morales, es que un divorcio no es el fin del mundo», me dijo mientras tomaba notas. «Es doloroso, sin duda, pero también es la oportunidad de reconstruir su vida en sus propios términos». Salí de aquella primera reunión con una lista de documentos que necesitaba recopilar y una sensación extraña de alivio. Por primera vez desde la confesión de Alejandro,
sentía que estaba tomando las riendas de mi situación en lugar de simplemente reaccionar. Esa misma tarde recibí el primer mensaje de Lucía. Un simple «necesitamos hablar», que hizo que mi estómago se retorciera de rabia. Lo ignoré, igual que ignoré los 3 que le siguieron en los días posteriores. ¿Qué podía decirme que cambiara algo? ¿Qué justificación podía ofrecer que sanara esta herida? En cambio, me concentré en buscar trabajo. No podía seguir indefinidamente en el sofá de Sofía, por muy generosa que fuera mi amiga. Mi experiencia como gestora cultural en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid era valiosa, pero los puestos similares en Barcelona parecían estar todos ocupados. ¿Has pensado en cambiar de rumbo?, me preguntó Sofía una noche mientras compartíamos una botella de vino en su pequeña terraza. A veces, una crisis es la excusa perfecta para reinventarse. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Qué quería hacer realmente con mi vida? Antes de conocer a Alejandro, había soñado con escribir, con viajar, con abrir mi propia galería de arte. ¿Cuándo había enterrado esos sueños bajo la rutina del matrimonio y las expectativas ajenas? Un mes después de mi llegada a Barcelona, recibí una llamada de Elena. Lucía está embarazada, soltó sin preámbulos. El mundo se detuvo por un instante. Me imaginé a Alejandro acariciando el vientre de mi prima, formando la familia que una vez planeamos juntos. «Carmen, ¿sigues ahí?» «Sí», logré responder. «¿Cómo te has enterado?» «La tía Pilar me llamó. Está destrozada. Dice que no sabe cómo mirar a mamá a la cara». Me sorprendió descubrir que el dolor que sentí no fue tan agudo como esperaba. Era más bien una punzada sorda, como el eco de una herida que comienza a cicatrizar. «¿Estás bien?», preguntó Elena, preocupada por mi silencio. «Sorprendentemente sí», respondí con sinceridad. «Supongo que ahora entiendo que lo nuestro realmente terminó. No hay vuelta atrás posible». Esa noche, después de colgar con Elena, hice algo que llevaba semanas posponiendo. Abrí mi ordenador y comencé a escribir. No era un diario ni una carta de despedida. Era un artículo sobre el arte como forma de procesar el duelo, algo que había experimentado personalmente en mis visitas casi diarias al MACBA y a pequeñas galerías del Raval. Escribí hasta el amanecer, vaciando mis pensamientos en la pantalla. Cuando terminé, tenía más de 20 páginas que fluían con una honestidad que me sorprendió. Las releí, hice algunas correcciones y, sin pensarlo demasiado, las envié a una revista cultural digital para la que Sofía ocasionalmente colaboraba. 3 días después, recibí un email de la editora, Montse Roig. «Me ha conmovido profundamente tu texto», escribió. «Tiene exactamente la mezcla de análisis cultural y experiencia personal que buscamos. ¿Te interesaría convertirlo en una columna regular?». Así comenzó mi colaboración con Perspectivas, una revista pequeña pero respetada en el ámbito cultural barcelonés. Mi columna, El arte de reconstruirse, pronto ganó una modesta pero fiel audiencia. Escribía sobre exposiciones, sobre artistas emergentes, pero siempre desde la perspectiva de alguien que busca en el arte respuestas a las grandes crisis vitales. Paralelamente, el proceso de divorcio avanzaba con una eficiencia que contrastaba con el caos emocional de los primeros días. Alejandro no puso objeciones a ninguna de mis peticiones. Quizás la culpa lo hacía ser generoso, o quizás simplemente quería cerrar ese capítulo lo antes posible para centrarse en su nueva vida con Lucía y el bebé que venía en camino. 4 meses después de mi llegada a Barcelona, pude permitirme alquilar un pequeño apartamento en Gracia. Era un tercero sin ascensor, con techos altos y suelos hidráulicos que habían visto días mejores, pero tenía luz natural abundante y una pequeña habitación que convertí en mi estudio de escritura. La primera noche en mi nuevo hogar, sin el ruido de fondo de la vida de Sofía, el silencio me resultó ensordecedor. Me senté en el suelo, rodeada de cajas aún sin desempacar, y por primera vez desde que dejé Madrid, lloré sin contención. No eran lágrimas de rabia ni de tristeza,
sino de liberación. Algo dentro de mí se estaba desatando, dejando espacio para algo nuevo que comenzaba a germinar. Esa misma semana conocí a Jordi, un librero del barrio que organizaba tertulias literarias en la trastienda de su local. Me invitó después de reconocerme como la autora de El arte de reconstruirse. Tenemos un grupo diverso, me explicó mientras me mostraba su colección de primeras ediciones. Desde estudiantes de filología hasta jubilados que redescubren la lectura. Creo que tu perspectiva sería muy valiosa. La primera tertulia a la que asistí discutía Mujeres de Eduardo Galeano. Me sorprendió la calidez del grupo y la profundidad de las conversaciones. Por primera vez en meses, pasé una tarde entera sin pensar en Alejandro, en Lucía, en el bebé o en el divorcio. Simplemente estaba presente, conectada con las palabras y las ideas que fluían libremente entre desconocidos unidos por el amor a la literatura. Al salir, Jordi me acompañó hasta la esquina de mi calle. «Has aportado mucho hoy», me dijo con una sonrisa sincera. «Espero que vuelvas la próxima semana». «No me lo perdería», respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que realmente lo decía en serio. Las tertulias literarias en la librería de Jordi se convirtieron en mi ancla semanal. Cada jueves, a las 7, cruzaba la plaza de la Vila de Gracia bajo los plátanos centenarios que la cubrían de sombra en verano, anticipando las conversaciones que me esperaban. El grupo había crecido, y con él, mi confianza para expresar opiniones que antes habría callado. Una tarde, después de una acalorada discusión sobre Cortázar, Jordi me ofreció un café en el bar de la esquina. Era la primera vez que estábamos solos fuera del contexto de la librería. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo mientras revolvía distraídamente su cortado. «He leído todos tus artículos en Perspectivas y creo que tienes material para un libro». Me reí nerviosamente. «¿Un libro? ¿Sobre qué?» «Sobre exactamente lo que escribes. El arte como terapia. Como salvación después de una ruptura. Tu experiencia personal entrelazada con tu conocimiento del mundo del arte. Sería algo entre ensayo y memoria». «No sé si estoy preparada para exponer mi vida de esa manera», confesé. Jordi me miró con una intensidad que me desconcertó. «A veces, lo que más miedo nos da es precisamente lo que debemos hacer». Esa conversación despertó algo en mí. Comencé a reunir mis artículos, a organizarlos, a buscar el hilo conductor que podría convertirlos en algo más ambicioso. Descubrí que, sin darme cuenta, ya había estado escribiendo ese libro a fragmentos. El proceso coincidió con la finalización de mi divorcio. Un jueves de noviembre, casi un año después de la confesión de Alejandro, recibí el documento oficial que certificaba el fin legal de nuestro matrimonio. Lo leí sentada en un banco del Parc de la Ciutadella, bajo un cielo que amenazaba lluvia. Me sorprendió sentir más alivio que dolor. Esa misma tarde recibí una llamada de mi madre. «Tu prima Lucía dio a luz ayer», me informó con voz tensa. «Un niño. Lo han llamado Daniel, como tu abuelo». El nombre me golpeó como una bofetada. Mi abuelo Daniel, el hombre que me había enseñado a apreciar el arte, que me llevaba de la mano a museos desde que tenía 5 años, que me regaló mi primera cámara fotográfica. Alejandro sabía lo importante que había sido para mí. «Carmen, ¿estás bien?» «Sí», mentí. «Es solo que... no importa. ¿Cómo están todos?» «Como puedes imaginar, tu tía Pilar está dividida entre la felicidad por su primer nieto y la vergüenza por cómo llegó. Tu padre sigue sin dirigirle la palabra a ninguno de los dos». Después de colgar, caminé sin rumbo por el parque, tratando de asimilar la noticia. Había un niño en el mundo, sangre de mi sangre, que probablemente nunca conocería. La idea me provocó una punzada de tristeza inesperada. Llegué a la librería empapada por la lluvia que finalmente había estallado. Jordi se alarmó al verme. «¿Qué ha pasado? Estás calada hasta los huesos». Le conté todo.
Las palabras salieron atropelladamente mientras él me envolvía en una manta y preparaba té en la pequeña cocina de la trastienda. Es como si me hubieran robado no solo a mi marido, sino también parte de mi historia familiar, concluí. Jordi me escuchó sin interrumpir, con esa atención plena que lo caracterizaba. Cuando terminé, me tomó de la mano. El dolor nos visita en oleadas, cuando menos lo esperamos. Pero ¿sabes qué creo? Que esa tristeza que sientes hoy es una prueba más de que estás sanando. Hace unos meses, esta noticia te habría devastado. Hoy, duele, pero sigues en pie. Tenía razón, por supuesto. Y esa noche, en lugar de hundirme en la autocompasión, canalicé todo en la escritura. El capítulo que surgió sobre el arte como forma de reclamar y reinterpretar la propia historia familiar se convertiría posteriormente en el núcleo central de mi libro. A medida que el manuscrito tomaba forma, mi relación con Jordi también evolucionaba. Nunca hubo un momento definido, un antes y un después. Simplemente, los cafés después. De las tertulias se volvieron más largos, las conversaciones más personales, los silencios más cómodos. Un día, mientras paseábamos por el paseo marítimo, su mano encontró la mía de manera tan natural que parecía que llevábamos años entrelazándolas. «Tengo miedo», le confesé una noche, acurrucada contra su pecho en el sofá de mi apartamento. Miedo de volver a confiar, de que todo se derrumbe otra vez. «El miedo es razonable», respondió mientras acariciaba mi pelo. «Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que ahora sabes que puedes sobrevivir incluso a lo peor. Eso te hace invencible». La primavera siguiente, mi libro Reconstruirse, Arte y Supervivencia Emocional fue aceptado por una pequeña editorial independiente. Jordi organizó una presentación en su librería que desbordó todas las expectativas. Entre el público reconocí caras del grupo de tertulia, a Sofía con su nuevo novio e incluso a Montse, mi editora en Perspectivas. También, para mi sorpresa, estaba Elena. «No podía perdérmelo», me dijo mientras me abrazaba después del evento. «Estoy tan orgullosa de ti, Carmen». «¿Cómo están todos en Madrid?», pregunté con cautela. «Papá y mamá están bien, aunque te echan de menos. En cuanto a Alejandro y Lucía, bueno, las cosas no son tan idílicas como esperaban. Él trabaja demasiado. Ella se siente sola con el bebé. Lo típico». No sentí satisfacción al escuchar que tenían problemas, solo una extraña sensación de distancia, como si me hablara de personajes de una novela que había leído hace tiempo. «¿Quieres conocer a Jordi?», le pregunté, cambiando de tema. La sonrisa de mi hermana fue respuesta suficiente. Esa noche, después de que Elena regresara a su hotel y Jordi a su apartamento, aún manteníamos espacios separados, una lección aprendida de mi matrimonio. Me senté en mi estudio a contemplar los ejemplares de mi libro recién publicado. La portada, diseñada por un amigo de Jordi, mostraba un mosaico hecho de fragmentos de obras de arte, simbolizando el proceso de reconstrucción que había vivido. Tomé uno y lo abrí en la dedicatoria. Para aquellos que alguna vez se rompieron y descubrieron en los fragmentos nuevas posibilidades de belleza. No había mencionado a Alejandro ni a Lucía por su nombre en ninguna parte del texto, pero cualquiera que me conociera podría leer entre líneas. No lo había escrito por venganza, sino como parte de mi proceso de curación, como forma de transformar el dolor en algo valioso. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero supe inmediatamente de quién se trataba. «Acabo de terminar tu libro. Necesitaba decirte que lo siento. Por todo. Alejandro no sabe que te escribo. Lucía». Me quedé mirando las palabras en la pantalla, sintiendo cómo se cerraba un círculo. No respondí, ni pensaba hacerlo. No porque guardara rencor, sino porque ya no era necesario. Nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, y yo había encontrado el mío. A la mañana siguiente, desperté con una idea clara para mi próximo proyecto.
una serie de talleres que combinaran escritura y arteterapia para mujeres que atravesaban crisis vitales. Llamé a Montse para proponérselo como una extensión de mi columna. «Es brillante», respondió entusiasmada. «Podríamos organizarlo en colaboración con el Centro Cívico del Raval. Tengo contactos allí». 3 meses después, impartí el primer taller a un grupo de 12 mujeres de edades y procedencias diversas, unidas por la experiencia común del dolor y la necesidad de transformarlo. Mientras las observaba escribir sus historias, pintar sus emociones, compartir sus vulnerabilidades, sentí una gratitud inmensa por el camino recorrido. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Jordi esperándome con una propuesta inesperada. «He estado pensando», dijo mientras me servía una copa de vino, «¿qué podríamos unir fuerzas? Abrir un espacio que fuera mitad librería, mitad galería y centro de talleres. Un lugar para la reconstrucción a través del arte y las palabras». Lo miré, maravillada por cómo nuestros sueños individuales habían evolucionado hacia una visión compartida. «¿Sabes qué?», respondí. «Creo que es exactamente lo que debemos hacer». El sueño de un espacio propio comenzó a materializarse más rápido de lo que esperábamos. Jordi tenía algunos ahorros de la herencia de su abuela, y yo había recibido una modesta suma por mi libro que, aunque no me haría rica, bastaba para emprender algo nuevo. Encontramos un local en el barrio del Poblenou, una antigua fábrica textil reconvertida en espacios para negocios creativos. «Es perfecto», dijo Jordi la primera vez que lo visitamos. El espacio tenía techos altos, con vigas de madera expuestas, grandes ventanales industriales y un encanto desgastado que invitaba a la transformación. Tardamos 3 meses en acondicionarlo. Pintamos las paredes nosotros mismos, instalamos estanterías que Jordi diseñó con un carpintero amigo suyo, montamos un sistema de iluminación que resaltara tanto los libros como las obras de arte que expondríamos. En la parte trasera, habilitamos una sala para talleres con mesas grandes y sillas cómodas, y un pequeño rincón con sofás y puffs donde los visitantes pudieran leer tranquilamente. Decidimos llamarlo Fragmentos, en honor al proceso de reconstrucción que había inspirado mi libro. La inauguración fue un jueves de abril, coincidiendo con el Sant Jordi, la festividad catalana del libro y la rosa. Invitamos a artistas locales a exponer piezas que exploraran temas de transformación personal y organizamos lecturas de poesía y fragmentos de novelas sobre reinvención. El local se llenó de rostros conocidos y desconocidos. Sofía llegó con una botella de cava y lágrimas de orgullo en los ojos. Montse trajo a todo el equipo de Perspectivas y anunció que dedicarían un especial a nuestro proyecto en su próximo número. Mi grupo de tertulia literaria apareció en pleno, cada uno con un libro de regalo para nuestro fondo. «Es increíble lo que habéis conseguido en tan poco tiempo», comentó una mujer que había asistido a mis talleres de arteterapia. «Este lugar tiene alma». Durante las primeras semanas nos turnábamos para atender el espacio. Jordi se encargaba principalmente de la librería, con su infalible instinto para recomendar el libro perfecto para cada lector. Yo gestionaba la galería y los talleres, que rápidamente comenzaron a llenarse. Ofrecíamos desde sesiones de escritura terapéutica hasta cursos de collage emocional, pasando por círculos de lectura centrados en la literatura de superación. Una tarde, mientras organizaba los libros para un taller que impartiría al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. «Tu padre ha tenido un pequeño infarto», dijo con voz contenida. «Está estable, pero los médicos recomiendan reposo absoluto». Dejé todo en manos de Jordi y tomé el primer tren a Madrid. Al llegar al hospital, encontré a mi padre más envejecido de lo que recordaba, conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Mi madre, sentada junto a su cama con expresión exhausta, se levantó para abrazarme. «Ha preguntado por ti», susurró en mi oído. «Quiere verte». Cuando los ojos de mi padre se abrieron y me vieron, una sonrisa débil iluminó su rostro cansado. «Mi niña valiente», murmuró mientras tomaba mi mano. «Sabía que vendrías».
Pasé una semana en Madrid, dividiendo mi tiempo entre el hospital y la casa familiar. Elena vino desde Sevilla, donde trabajaba como profesora, y juntas nos ocupamos de todo: papeleo médico, comidas, mantenimiento de la casa y, sobre todo, de acompañar a nuestros padres. Una tarde, mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, Elena sacó el tema que había estado flotando entre nosotras. Lucía ha preguntado por papá, dijo, observando mi reacción. No sabe si debería venir a visitarlo. Sentí un nudo en el estómago, pero me sorprendió comprobar que ya no era por dolor, sino por incomodidad. Que haga lo que crea correcto, respondí. No voy a impedírselo. Al fin y al cabo, también es su tío. ¿Y si viene cuando tú estás allí? Reflexioné un momento. Pues nos saludaremos como adultas civilizadas. Han pasado casi 2 años, Elena. Ya no soy la misma persona herida que salió huyendo de Madrid. Y era verdad. El dolor agudo se había convertido en una cicatriz que apenas notaba la mayor parte del tiempo. Finalmente, el encuentro se produjo. Entré en la habitación de mi padre y allí estaba ella, sentada junto a mi madre, con un niño pequeño en brazos que se parecía demasiado a Alejandro. Nos miramos por un instante largo, cargado de palabras no dichas. «Hola, Carmen», dijo al fin con voz temblorosa. «Hola, Lucía», respondí acercándome a la cama de mi padre, evitando mirar al niño. Sorprendentemente, la tensión inicial dio paso a una extraña normalidad. Hablamos del estado de salud de mi padre, de los médicos, de los turnos para acompañarle. En ningún momento mencionamos a Alejandro, como si hubiéramos acordado tácitamente que ese tema estaba vedado. Antes de marcharse, Lucía se detuvo junto a mí en el pasillo. «Leí tu libro», dijo. «Es realmente bueno. Me alegro de que hayas encontrado tu camino». No supe qué responder, así que simplemente asentí. Mientras la veía alejarse con el pequeño Daniel en brazos, sentí una mezcla confusa de emociones, un eco lejano de dolor, algo de compasión y, sobre todo, gratitud por la vida que había construido lejos de ellos. Cuando regresé a Barcelona, Jordi me recibió en la estación con un ramo de girasoles y un abrazo largo que disolvió toda la tensión acumulada. Fragmentos ha estado lleno toda la semana, me contó mientras caminábamos hacia casa. 3 periódicos locales han publicado artículos sobre nosotros y una radio cultural quiere entrevistarnos. En las semanas siguientes, nuestro pequeño negocio floreció más allá de nuestras expectativas. Tuvimos que contratar a 2 personas para ayudarnos: Martina, una estudiante de Bellas Artes que se encargaba de la galería, y Leo, un jubilado apasionado de la literatura que atendía la librería algunas tardes. Ampliamos los talleres para incluir sesiones específicas para diferentes grupos: adolescentes en crisis, personas mayores lidiando con la pérdida, padres y madres tras un divorcio. Cada historia que escuchaba en esos talleres reforzaba mi convicción de que el arte, en todas sus formas, podía ser un puente hacia la curación. Un día, recibí un correo electrónico de una editorial importante de Barcelona. Habían leído mi libro, seguían mi columna en Perspectivas y querían proponerme un proyecto más ambicioso. Un manual de arte-terapia basado en mi experiencia con los talleres, con ejercicios prácticos e historias de transformación personal. «Deberías aceptar», me animó Jordi esa noche, mientras cenábamos en la pequeña terraza de su apartamento, que poco a poco se había convertido también en el mío. «Tienes tanto que compartir, Carmen. Tu voz merece ser escuchada por más personas». Mirando las luces de Barcelona extenderse bajo nosotros, pensé en el camino recorrido desde aquella noche en Madrid cuando mi mundo se derrumbó. De algún modo, cada paso, incluso los más dolorosos, me había llevado exactamente donde debía estar. «Lo haré», decidí, «pero con una condición. Quiero que tú escribas el prólogo. Nadie entiende mejor que tú el poder transformador de las palabras». 3 años después de aquella tarde en que Alejandro destrozó mi mundo, la vida había adquirido un ritmo propio, una melodía que nunca hubiera imaginado. Fragmentos se había convertido en un referente cultural en Barcelona.
un espacio donde las personas acudían no solo para comprar libros o admirar arte, sino para sanar. Mi segundo libro, El arte de la reinvención, llevaba 6 meses en las listas de los más vendidos en la categoría de autoayuda. Las invitaciones para dar charlas y talleres llegaban de toda España y ocasionalmente de otros países europeos. Una mañana de otoño, mientras preparaba material para un taller de fin de semana, Jordi entró en mi estudio con una carta en la mano y expresión indescifrable. «Ha llegado esto», dijo, extendiéndola hacia mí. «Es del Festival de Literatura de Gijón». Abrí el sobre con curiosidad. Era una invitación para participar como ponente principal en una mesa redonda sobre literatura y resiliencia. Lo que me dejó sin palabras fue el resto del panel. Entre los participantes estaba Alejandro Ruiz, ahora autor de una novela sobre paternidad y segundas oportunidades. «No tienes que aceptar», dijo Jordi, observando mi reacción. «Nadie te obligaría a compartir espacio con él». Releí la invitación varias veces. Una parte de mí quería rechazarla inmediatamente, protegerme del pasado. Pero otra parte, quizás la más fuerte, sentía curiosidad. Curiosidad por ver quién era yo ahora frente a quien me había herido, por comprobar si los años de crecimiento y sanación habían sido reales. «Voy a ir», decidí finalmente. «Y quiero que vengas conmigo». Jordi me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estoy a tu lado para lo que necesites». El viaje a Gijón, 2 semanas después, tuvo un aire de peregrinación. Era mi primera vez regresando al norte de España desde antes de mi matrimonio. La ciudad, con su bahía en forma de concha y sus edificios de colores apagados por la lluvia frecuente, me pareció un escenario apropiado para este reencuentro con el pasado. La noche anterior a la mesa redonda, mientras cenábamos en un pequeño restaurante con vistas al mar, le confesé a Jordi mi nerviosismo. ¿Y si todavía me afecta verlo? ¿Y si descubro que no estoy tan curada como creía? Jordi me tomó la mano sobre la mesa. La suya siempre tan cálida, tan segura. «El dolor no es lineal, Carmen. Puede que sientas algo al verlo, y eso no significa que no hayas sanado. Significa que eres humana y que aquello fue importante en tu vida». Sus palabras me reconfortaron, como siempre. Jordi tenía esa capacidad de nombrar mis miedos sin minimizarlos, de acompañarme sin intentar rescatarme. Cuando llegué al auditorio al día siguiente, lo primero que noté fue lo diferente que me sentía en mi propio cuerpo. Llevaba un vestido azul que me había regalado Sofía, el pelo recogido en un moño suelto, y una seguridad que no necesitaba demostrarse a gritos. Tomé asiento en la sala verde donde los ponentes esperábamos, y fue entonces cuando lo vi. Alejandro había envejecido. No de manera dramática, pero sí notable. Tenía canas en las sienes que antes no estaban, líneas más marcadas alrededor de los ojos. Me vio inmediatamente, y tras un momento de vacilación, se acercó. «Carmen», dijo con una voz que me resultó sorprendentemente ajena. «Es bueno verte». «Igualmente», respondí con una cortesía que me sorprendió por lo genuina. Hubo un silencio incómodo, como si ambos esperáramos que el otro dijera algo trascendental. Finalmente, sonreí levemente. «He oído que tu libro está teniendo éxito. Felicidades». «El tuyo también», respondió. «Lo compré. Es realmente inspirador». Otro silencio, esta vez menos tenso. «¿Cómo está Daniel?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma. La expresión de Alejandro se suavizó. «Tiene 3 años y medio y es un torbellino. Le encanta dibujar. Quizás haya heredado tu sensibilidad artística». No supe qué responder a eso, así que simplemente asentí. Por fortuna, la coordinadora del evento entró para darnos las últimas indicaciones y la conversación quedó en suspenso. La mesa redonda transcurrió con sorprendente fluidez. Hablé de mi proceso, de cómo el arte y la escritura me habían salvado en mis momentos más oscuros. Alejandro compartió su experiencia desde otra perspectiva. La culpa, la paternidad inesperada, la búsqueda de redención a través de la literatura.
En ningún momento mencionamos nuestra historia compartida directamente, pero estaba allí, entretejida en cada palabra. Al terminar, mientras firmábamos libros para los asistentes, noté que Jordi y Alejandro conversaban en un rincón. No parecía una charla tensa, sino más bien un intercambio tranquilo. Me pregunté de qué hablarían, pero algo me dijo que era mejor no interferir. Esa noche, en la habitación del hotel, Jordi me abrazó más fuerte que de costumbre. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró contra mi pelo. «De tu fuerza, de tu elegancia, de cómo has transformado el dolor en belleza». «¿De qué hablaste con Alejandro?», pregunté finalmente. Jordi se separó un poco para mirarme a los ojos. Me agradeció por estar a tu lado. Dijo que se alegraba de que hubieras encontrado a alguien que te valora como mereces. Sentí una emoción extraña, como si se cerrara definitivamente un capítulo que llevaba tiempo terminado, pero aún no archivado. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el hotel, Jordi sacó una pequeña caja de su bolsillo. Quería esperar al momento perfecto, pero me he dado cuenta de que cualquier momento contigo es perfecto. Abrió la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña piedra azul. «No es un diamante», explicó con una sonrisa. «Es un lapislázuli. Simboliza la verdad y la amistad, que creo que son los cimientos más sólidos para cualquier amor». Las lágrimas acudieron a mis ojos mientras extendía mi mano temblorosa. «¿Esto es lo que creo que es?», pregunté con voz entrecortada. «Carmen Morales, ¿quieres compartir tu vida conmigo? No como una posesión ni una obligación, sino como una elección diaria, un camino que recorremos juntos, pero en libertad». «Sí», respondí sin dudarlo. «1000 veces sí». De regreso a Barcelona, con el anillo brillando discretamente en mi dedo, sentí una plenitud que nunca había experimentado. No era la emoción frenética de mi primer matrimonio, sino una alegría serena y profunda, como un río que ha encontrado su cauce natural. Decidimos que no queríamos una boda tradicional. En su lugar, organizamos una pequeña ceremonia en fragmentos, rodeados únicamente de las personas que realmente importaban en nuestras vidas. Mi familia vino desde Madrid, incluidos mis padres, cuya relación con Jordi había florecido a lo largo de visitas ocasionales. La noche antes de la ceremonia, recibí un paquete. Era un ejemplar de la novela de Alejandro con una nota escrita a mano. Para Carmen, que me enseñó, sin pretenderlo, el valor de la honestidad y la redención. Gracias por convertir tu dolor en luz para otros. Con respeto y admiración, Alejandro. No le mencioné el paquete a Jordi esa noche, pero lo guardé junto con las cartas de mis abuelos y las primeras críticas de mi libro. Era parte de mi historia, una historia que ya no me definía, pero que tampoco negaba. La ceremonia fue exactamente como la habíamos imaginado. Íntima, emotiva, llena de lecturas y música que reflejaban nuestro amor por la cultura. En lugar de anillos tradicionales, intercambiamos ejemplares antiguos de nuestros libros favoritos, con dedicatorias escritas en la primera página. Mientras miraba a Jordi pronunciar sus votos, con la luz de la tarde filtrándose por los ventanales de fragmentos e iluminando su rostro, supe con certeza que el destino, ese tejedor caprichoso, había sabido lo que hacía después de todo. Un año después de nuestra ceremonia, Fragmentos celebraba su 5º aniversario con un evento especial. Habíamos invitado a artistas y escritores de toda España para una semana de actividades, talleres, lecturas, exposiciones y mesas redondas. La preparación había sido intensa. Jordi y yo apenas dormimos en las semanas previas, coordinando horarios, organizando el espacio, asegurando que cada detalle estuviera a la altura de lo que Fragmentos se había convertido. Un referente cultural reconocido incluso más allá de Barcelona. El día inaugural llegó con un clima perfecto, ese tipo de tarde mediterránea en que la luz parece acariciar cada superficie. El local estaba irreconocible, transformado con instalaciones artísticas suspendidas del techo,
estanterías reorganizadas para dar protagonismo a los autores invitados, y la sala de talleres convertida en un pequeño auditorio. Yo llevaba un vestido verde que Martina, nuestra ayudante, ahora convertida en socia, había insistido en que me quedaba perfecto. El pelo suelto, apenas unas gotas de perfume. Jordi, a mi lado, guapo como siempre con su camisa blanca arremangada y ese aire de librero bohemio que nunca perdería por muchas entrevistas que diera en televisión nacional. Estoy nerviosa, le confesé, mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. Después de todo lo que has superado, ¿te pone nerviosa una fiesta? Bromeó, besándome suavemente. La tarde avanzó entre copas de cava, conversaciones animadas y el zumbido característico de un evento exitoso. Periodistas de medios culturales tomaban fotografías, escritores conocidos firmaban ejemplares, artistas explicaban sus obras a grupos interesados. Yo me movía entre los asistentes, saludando, agradeciendo, sintiéndome genuinamente feliz. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro, parado en la entrada, mirando alrededor como si buscara a alguien. Mi primer impulso fue de sorpresa, seguido de una punzada de inquietud. No lo habíamos invitado. Jordi siguió mi mirada y frunció el ceño. ¿Qué hace él aquí? No tengo idea, respondí. Voy a averiguarlo. Me acerqué con paso firme pero no hostil. Alejandro me vio y tuvo la decencia de parecer avergonzado. Carmen, dijo en voz baja. Siento aparecer así. Estoy en Barcelona por una firma de libros y vi los carteles del evento. Quería felicitarte por lo que has construido. Lo observé detenidamente. Parecía sincero, aunque algo nervioso. Llevaba un traje arrugado, como si lo hubiera sacado apresuradamente de una maleta, y tenía ese aspecto ligeramente desorientado de quien ha bebido para darse valor. Gracias, respondí con cortesía profesional. Es amable de tu parte. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba, ajena a esta pequeña tensión. ¿Te importa si echo un vistazo?, preguntó. He leído mucho sobre este lugar en la prensa cultural. Dudé un instante. Una parte de mí quería pedirle que se marchara, que respetara este espacio que era tan mío, tan símbolo de mi reconstrucción. Pero otra parte, más serena, se dio cuenta de que ya no me afectaba su presencia. Era solo un hombre del pasado, sin poder alguno sobre mi presente. Adelante, concedí. El espacio está abierto al público hoy. Mientras Alejandro se adentraba en la galería, volví junto a Jordi, que me miró interrogante. Está bien, le aseguré. Solo ha venido a ver el lugar. La velada continuó. Yo pronuncié un breve discurso agradeciendo a todos los que habían hecho posible el crecimiento de Fragmentos, desde nuestros primeros clientes hasta los artistas que habían confiado en nosotros para exponer su obra. Jordi habló después, con esa elocuencia tranquila que lo caracterizaba, sobre el poder transformador del arte y la literatura. Fue durante los aplausos cuando sucedió. Alejandro, que aparentemente había estado bebiendo más cava de la cuenta, se acercó al pequeño escenario improvisado. «Yo también quiero decir algo», anunció con voz demasiado alta. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Leo, nuestro querido librero jubilado, se acercaba discretamente para interceptarlo, pero Alejandro lo esquivó. «Quiero que todos sepan», continuó, tambaleándose ligeramente, «que esta mujer maravillosa, esta escritora brillante, fue mi esposa». El silencio se hizo absoluto. Sentí todas las miradas sobre mí, algunas confusas, otras incómodas, algunas simplemente curiosas. «Y yo la perdí», prosiguió Alejandro con la voz quebrándose. «La perdí por idiota, porque no supe valorar lo que tenía hasta que desapareció de mi vida». Jordi dio un paso adelante, pero lo detuve con un gesto suave. Esto era algo que debía manejar yo. «Alejandro», dije con voz clara, acercándome a él, «este no es el momento ni el lugar». Él me miró como si acabara de notar mi presencia. Sus ojos estaban enrojecidos,
No sé si por el alcohol o por la emoción contenida. Lo siento, murmuró. Es que al verte aquí, tan exitosa, tan feliz, me di cuenta de todo lo que perdí, de todo lo que podría haber sido. Un silencio incómodo se extendió por la sala. Algunos invitados comenzaron a alejarse discretamente, dándonos espacio. Otros observaban la escena con mal disimulada fascinación, como quien presencia un accidente a cámara lenta. Mi vida con Lucía se está desmoronando, confesó en voz más baja, pero aún audible para los más cercanos. Ella dice que nunca la he amado realmente, que solo fue un capricho que confundí con amor. Y creo que tiene razón. La confesión me dejó helada. No por el contenido, sino por la inapropiada intimidad de compartir algo así en público, en mi evento, en mi espacio. Alejandro, dije con firmeza, tomándolo del brazo para guiarlo hacia la salida. Necesitas irte ahora. Fue entonces cuando ocurrió lo más surrealista. Alejandro intentó arrodillarse, tambaleándose en el proceso y derramando su copa de cava sobre mi vestido. Carmen, perdóname. Dame otra oportunidad. Todavía podemos... No terminó la frase. Jordi había llegado a nuestro lado, y con una mezcla de firmeza y dignidad, ayudó a Alejandro a incorporarse. Creo que has dicho suficiente, le dijo en voz baja pero firme. Te acompañaré a buscar un taxi. Alejandro pareció desinflarse, toda la falsa valentía del alcohol abandonándolo de golpe. Asintió, derrotado, y permitió que Jordi lo guiara hacia la salida. Un silencio tenso quedó flotando tras su partida. Los invitados me miraban, algunos con compasión, otros con curiosidad, la mayoría con incomodidad. Sentí una oleada de frustración. Este era nuestro momento, la celebración de todo lo que habíamos construido, y Alejandro acababa de mancharlo con su patético espectáculo. Pero entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Era Sofía. Pronto se unió Martina, luego Leo, y en cuestión de segundos, todo el local retumbaba con aplausos. No eran para Alejandro ni para su escena, sino para mí, para nosotros, para Fragmentos. «Por Carmen y Jordi», gritó alguien levantando su copa. «Por transformar el dolor en belleza». «Por Fragmentos», corearon otros. «Por 5 años más». La tensión se disipó como humo, reemplazada por una corriente cálida de apoyo y celebración. La fiesta continuó con renovada energía, como si el incidente hubiera servido para recordar a todos exactamente lo que estábamos celebrando: la capacidad humana de renacer de las cenizas. Cuando Jordi regresó, 20 minutos después, me encontró rodeada de amigos, riendo mientras Martina intentaba limpiar la mancha de cava de mi vestido. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Perfectamente», respondí, y lo decía en serio. «¿Y Alejandro?». En un taxi, rumbo a su hotel. Estaba bastante avergonzado una vez que se dio cuenta de lo que había hecho. Me pidió que te transmitiera sus disculpas. Asentí, sin darle mayor importancia. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que hace unos años una escena así me habría destrozado. Ahora solo me parece triste y un poco ridícula. Jordi sonrió, comprendiendo exactamente a qué me refería. «Lo importante», dijo, tomándome de la mano, «es que su drama ya no es tu drama. Tienes tu propia historia, y es hermosa». Miré a mi alrededor. El espacio que habíamos creado juntos, lleno de arte, de palabras, de personas que valoraban lo que ofrecíamos. Pensé en mis libros, en mis talleres, en las vidas que había tocado con mi trabajo. Pensé en Jordi, en nuestro amor construido sobre cimientos de respeto y admiración mutua. «Tienes razón», dije, apretando su mano. «Mi historia es hermosa, y apenas está comenzando». Esa noche, después de que el último invitado se marchara y quedáramos solos entre los restos de la celebración, Jordi me abrazó en medio de la galería vacía. «¿Sabes qué pensé cuando vi a Alejandro haciendo esa escena?», me preguntó. «¿Qué?». Pensé, gracias por ser tan idiota y dejarla ir.
Gracias por cometer el error que me permitió encontrarla. Me reí, conmovida por su honestidad. Yo también le agradezco, a mi manera, confesé. No por el dolor que causó, sino porque ese dolor me obligó a buscar una versión más auténtica de mí misma. Y esa versión te encontró a ti. Nos besamos bajo las luces tenues de la galería, rodeados de arte y libros, los testigos silenciosos de nuestra historia de reconstrucción y amor renovado. Vamos a casa, susurró Jordi. Mañana será otro día lleno de historias por escribir.